Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están ustedes? La paz del Señor. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecimos? Cansados. Ay, buenos días. Pero bendecidos, ¿verdad? Amén. Ok. Bueno, hoy vamos a tener una predicación muy bonita, porque tiene que ver con lo que de repente platicamos. Me vino a la mente cuando a veces estamos platicando de lo difícil que están las cosas en la actualidad. Aparte, ustedes saben que independientemente de que somos hermanos, somos amigos. Entonces a veces platicamos sobre la violencia, platicamos sobre los robos, platicamos sobre cómo la familia en las casas suceden cosas horribles, y eso a veces hasta nos preocupa, nos espanta. Y precisamente me quedé pensando y dije, ¿por qué no hacer una predicación que hable de estos miedos? ¿Qué debemos de hacer? Y bueno, pues Dios puso precisamente esta parte. Y la predicación se llama Tranquilo, Dios pelea tus batallas. Y esta es una predicación de ánimo y fortaleza. Amén. Bueno, vamos a comenzar leyendo 2 de Crónicas 32, versículos 7 y 8. Hay varias versiones, yo les voy a hablar la que tengo aquí, pero vamos a ver las versiones que tienen. 7 y 8. Así es, 2 de Crónicas 32, 7 y 8. Alguien que lee el versículo 7 y alguien que lee el versículo 8. Amén. Versículo 7. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque el brazo de carne más con nosotros está. Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Muy bien. En otra versión, por ejemplo, en la nueva versión, dice así: cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Amén. Él, se refería al rey, a los conquistadores, se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con él, Señor nuestro Dios, quien nos brinda ayuda y pelea nuestras batallas. Y dice en este versículo que al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Y bueno, esto nos viene a la mente porque escuchamos que los virus, que las economías se caen, que la delincuencia está totalmente cada vez más desatada, que si adelante, que si atrás, que si el vecino, y eso a veces nos pone intranquilos. Estamos viviendo tiempos sumamente difíciles donde el temor está consumiendo familias, porque el dinero ya no alcanza, porque no sabemos si vamos a tener trabajo, porque no sabemos si nuestras ventas van a repuntar. No solamente está consumiendo a las familias, sino a las naciones, ¿no? Vemos las grandes devaluaciones en Argentina, la desesperación de la gente. En Venezuela, estaba platicando con una persona que quiero mucho, que el dólar se fue de 3 millones de bolívares a 6 millones de bolívares, ¿no? Entonces, con un sueldo mensual de $19.36. O sea, imagínense ustedes eso. Y la gente se angustia. Entonces, no solamente se consumen las familias, se consumen las naciones, se consumen las iglesias. Porque hoy la gente no quiere saber de Dios. Luchamos contra todo esto, entonces hay preocupaciones, hay situaciones, y vemos cómo la maldad se ha multiplicado y cómo incluso muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos incluso dejado de confiar más en Dios y nos apoyamos en la propia sabiduría humana. Y muchas veces no es que lo hagamos de manera consciente, a veces son tantas las preocupaciones que sin darnos cuenta caemos en ese miedo, y se nos olvida que hay quien pelea nuestras batallas. Vamos a leer Mateo 24:12. A ver si lo encuentran. A ver, Elenita. Amén. Amén.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así es. Es muy importante que hoy en la actualidad no nos alejemos de nuestro Padre, de la casa de Dios, porque se está multiplicando a tal grado la maldad que muchos de nosotros incluso dejamos de creer hasta en la humanidad, ¿no? Decimos, ¿qué está pasando? Ya no confiamos, ¿no? Ya nos hablan por teléfono y ya no confiamos, ya no sabemos si lo que nos están diciendo es real, no es real, si es bueno, si no es bueno. Pero bueno, vamos a estructurar esta plática de la siguiente manera, que van a ser 3 pasos para que nosotros podamos vivir confiados en que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, va a pelear nuestras batallas. El primer paso es: no dejes que el desánimo controle tus emociones. Eso va a ser el primer paso. ¿Y qué es lo que dice el versículo 7? ¿Qué dice el versículo 7? Cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden, porque contamos con alguien que es más poderoso. ¿Quién es? Nosotros. ¿Con quién contamos? Con nuestro Dios. El segundo paso es entender que Dios pelea nuestras batallas. Y esa es parte del versículo 8, que dice: Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda ayuda y pelea nuestras batallas. Y el tercer paso va a ser una palabra que ustedes van a buscar, ya sea amor, ya sea de cuando estén tristes, ya sea de apoyo, ya sea de ayuda, una palabra que nos tranquilice. Por ejemplo, en el versículo 8, ¿cuál podría ser esa palabra? ¿Qué palabra creen ustedes que podrían utilizar? Segunda de Crónicas 32. 8. A ver, ¿qué palabra creen que ustedes podrían utilizar ahí para tranquilizarnos? Pues la unión. La unión, la confianza, ¿no? ¿Quién se apoya en la fuerza humana? Los que no conocen a Dios. ¿Y quiénes nos apoyamos en nuestro Dios? Pues nosotros. ¿Pero cómo? A través de la confianza. Entonces, busquen ustedes una palabra y después busquen en la Biblia diferentes pasajes que tengan que ver con confianza, de tal manera que cuando nosotros nos sintamos mal podamos recurrir a esta lectura y recordar que Él pelea nuestras batallas. Entonces, es muy importante que el ánimo, o mejor dicho, ¿verdad?, que el desánimo no controle nuestras emociones. Si leemos el versículo número 7, que ya lo leímos, ahí se refería a que Asiria era un gran imperio en los tiempos de Ezequías y controlaba la mayor parte del Medio Oeste o Medio Oriente, a un lado del Medio Oriente, desde una pequeña franja de tierra que estaba localizada entre lo que hoy conocemos como Irán e Irak. Y en esa parte, en el pasado, Nabucodonosor había invadido las 10 tribus porque este rey quería lograr lo mismo. ¿Qué quería lograr? Controlar. En pocas palabras, el mundo siempre ha querido poner carga a nuestra vida. ¿Cómo? Cargas financieras, amenazas. Basta prender las noticias para sentirnos totalmente apabullados de tantas cosas. Es decir, el mundo, lejos de hacernos sentir bien, nos quiere apabullar con tantos problemas. Entonces, esto no es nuevo. Vemos cómo incluso desde la antigüedad el rey Nabucodonosor insistía en invadir tierras, en oprimir, ¿verdad? Si vamos a Segunda de Crónicas 32:1, a ver si gustan leer, quien lo tenga, no se pierdan de ese pasaje porque lo vamos a estar refiriendo. Amén. ¿Qué dice? Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino
Sanaquerib, rey de los asirios, y invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Vemos que no nada más fue el rey de los, no nada más Nabucodonosor, no nada más el imperio en los tiempos de Ezequías, sino también otros reyes como Sanaquerib, que fue el rey de los asirios, insistían en invadir Judá. Hoy nos damos cuenta en otro tipo de invasiones económicas, políticas, sociales, culturales, que nos siguen preocupando y que no es otra cosa más que agregar carga y desanimarnos como seres humanos en la vida que tenemos el día de hoy, porque tenemos tantas presiones económicas, tantas presiones de distintas índoles en el trabajo, en las actividades que realizamos en la escuela, y encima pues vemos la preocupación de que las grandes naciones quieren invadir, que China se está peleando con Estados Unidos, que Rusia, y cada vez nos sentimos más oprimidos. Algo muy importante es que no debemos permitir que el miedo conquiste nuestra fe. Que independientemente de lo que esté pasando, no debemos de perder de vista que sea la cosa que sea, Dios siempre está con nosotros. Y que a diferencia de los que no le conocen, nosotros sí sabemos que Él, cuando más difícil lo tengamos, Él va a pelear nuestras batallas. Vamos a ver qué dice 2 de Crónicas 32, versículos 2 al 3. Amén. Amén. Viendo pues Ezequías la venida de Sanaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Así es. Aquí nos dice que Ezequías, cuando ve que este rey tenía toda la intención de invadir Judá, se presenta ante los príncipes y los hombres valientes, se refiere ante el ejército, y le dice: nos quieren invadir, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nos podemos imaginar en Medio Oriente los climas tan extremos, y lo primero sería controlar el agua para evitar de alguna manera una invasión. ¿Y por qué le hacen caso? Pues porque se veía, o siempre se ha visto, que siempre va a haber alguien que quiere conquistarnos de diferentes maneras. No solamente las grandes naciones quieren conquistar a las pequeñas naciones, sino también hasta en nuestros trabajos, en las relaciones, en todas las cosas siempre va a haber alguien que va a querer hacernos algo. Bien, entonces, lo único que nosotros debemos hacer es no dejar que el desánimo controle nuestras emociones. Y aquí ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo va a ser eso? Pues aquí va a ser precisamente entendiendo lo que dijimos primero, segundo y tercer paso. Vamos a desarrollarlo y vamos a verlo para que precisamente podamos entender exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a leer nuevamente 2 de Crónicas 32:7. Amén. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más allá con nosotros que con él. Lo que nos está diciendo es: cobren ánimo y ármense de valor. Así. De frente y ármate de valor. ¿Cómo vamos nosotros a vencer los problemas o las situaciones cuando algo nos da miedo? De frente. No rodeándolo, siempre, ¿qué es lo que vamos a enfrentar? ¿Cómo lo podemos solucionar? Y ahí dice: no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército. Por ejemplo, ahorita que estamos en busca de un lugar para nuestra iglesia, pues nos preocupa, ¿no? Nos sentimos incluso a veces si podremos, no podremos, porque
Pues los gastos son muchos. Ese es el rey de Asiria, ¿no? El numeroso ejército, ¿no? Y sin embargo aquí nos dice, no te asustes ante la crisis que atraviesa el mundo. No te asustes ante las enfermedades, no te asustes ante los desánimos, no te asustes ante la violencia, no te asustes ante la falta de caridad, no te asustes ante ninguna situación económica, porque nosotros sí o sí contamos con alguien que es más poderoso. Amén. A ver, vamos a leer Colosenses 2:15. Y esa es la respuesta, la respuesta a todo concentrado en un versículo. Colosenses 2:15. Amén. Y despidiendo a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la luz. En la cruz. O en la luz. Cruz. ¿Te tienes la misma versión, Ale? ¿Ahí? Colosenses 2:15. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Esto quiere decir que sea cual sea el problema, Dios siempre nos va a dar una respuesta. Va a apoyarnos en cualquier situación y además esto va a ser públicamente. O sea, la gente va a decir, wow, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo salió adelante? ¿Cómo lo pudo resolver? Pues muy sencillo. Jesús triunfó sobre la enfermedad al gigante que atormenta al mundo. ¿Verdad? Entonces, aquí está la respuesta. No solamente vamos a cobrar ánimo y nos vamos a armar de valor y vamos a enfrentar siempre las cosas de frente y nos vamos a armar de valor. Incluso, acuérdense que Ezequías va y habla con los príncipes, habla con los valientes, los guerreros. ¿Eso cómo sería con nosotros? Sentarnos, hablar, ¿no? Sentarnos, decir, oye, está pasando esto, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Vamos a dar una solución, vamos a proponer esto, O sea, en lugar de preocuparnos, ocuparnos. Porque vamos a tener la certeza y la seguridad de que Dios nos va a guiar y nos va a llevar triunfantes. Porque Jesús triunfó sobre la enfermedad y triunfó sobre la muerte. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de que Él va a estar siempre con nosotros? Y Él siempre va a hacer que nosotros salgamos. Y cuando dice despojando a los principados y a las potestades, se refiere quitándoles poder, restándoles importancia. No va a poder más el mundo que nosotros. No porque lo hagamos nosotros, obvio, sino porque estamos confiados en Dios. El segundo paso sería entender que Dios siempre pelea nuestras batallas. A ver, vamos a leer 2 de Crónicas 32:8. Y por ahí buscas, Elenita, Proverbios 3:5. Amén. Ajá. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Amén. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Entender que Dios siempre pelea nuestras batallas es claro. Ahí nos dice. Porque con Él está el brazo de carne, pero con nosotros está ¿quién? Nuestro Dios. Él se apoya, dice, Él confía en la fuerza humana, pero nosotros confiamos en Dios. ¿Qué dice Proverbios 3:5? Amén. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Esta es una respuesta, No tengamos miedo. Porque si humanamente vamos a pensar, no vamos a poder, no, esto nosotros no vamos a salir, o no, algo nos estamos fiando
de nuestras fuerzas. Tenemos que ser prudentes, pero no confiar en nuestra prudencia. Tenemos que fiarnos que Dios siempre nos va a dar respuesta y nos va a sacar adelante. Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, es decir, con todas sus fuerzas, pero creyendo que así va a ser. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjense que esta es una palabra muy interesante. Porque aquí Dios no nos está recriminando el que nosotros incluso pensemos las cosas. Nada más que nos dice, ojo, piénsalo, razónalo, pero no confíes en eso, porque al final de cuentas el que te va a dar la victoria soy yo. O sea, háblenlo, platíquenlo, pero pónganlos en manos de Dios. No confíes en tus fuerzas, en tu prudencia. Confía en que Dios, cree en que Dios lo va a hacer. En 2 de Crónicas 32, versículo 8, dice, él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su apoyo, su ayuda y pelea nuestras batallas. Entonces, aquí no hay que entender nada, no hay que desglosar nada, no hay que hacer muy grande esto. Es simplemente entender que Dios siempre va a pelear nuestras batallas, que tenemos que ser prudentes, pero no confiar en nuestra prudencia. Porque una cosa es ser prudentes y otra cosa es hacer lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué dice? Es bueno ser prudentes, pero confía que esto va a ser. Y cuando nosotros creamos que Dios no solamente nos va a brindar su apoyo, sino Él va a pelear nuestras batallas, nosotros vamos a entender plenamente que Dios nos ama tanto que siempre vamos a salir victoriosos, sea cual sea la situación. Y en el tercer paso, pues no hay nada que decir. Es como la tarea que les dejo a ustedes, hermanos, a nosotros, a buscar una palabra en la Biblia, la que ustedes quieran: templanza, amor, fe, confianza. ¿Qué dijimos al principio? Esperanza, amor, confianza. Busquen, hagan una palabra favorita de la Biblia. Busquen esa misma palabra en las diferentes expresiones que está. Y cuando ustedes sientan un poco de desánimo, busquen esa palabra. Léanla. Y recuerden que Dios está peleando por nosotros. A lo mejor yo escojo la palabra confianza y cuando siento que no, lo abro y me voy a dar cuenta que ahí está la respuesta, ¿no? Que tengo que confiar en Dios y aprender a esperar. O en el que dice fe, que pues primero Dios se va a hacer, porque aquí dice que la fe es la certeza de las cosas. O gozo, ¿no? A lo mejor alguien que pues escoge la palabra gozo y se siente feliz, gozoso, porque sabe que Dios al final va a cumplir con su palabra, con su promesa. Busca una palabra que te tranquilice y recuerda en quién sostienes tu fe. Esta es una predicación corta, muy corta, porque no tenía el afán de... Bueno, uno propone, pero al final de cuentas Dios siempre termina hablándonos. Pero la idea no era hacer algo grande, sino entender qué es lo que quiere Dios a veces en nuestras vidas. Y yo les puedo asegurar, hermanos, que la predicación comenzó siendo en las pláticas que a veces tenemos aquí con mis amigas, con sus servidoras también, cuando platicamos de las situaciones, de las cosas en familia, de los maltratos, de los asesinatos. Y en un principio, pues yo dije, desarrollar una prédica que tuviera que ver con esa confianza cuando nos sentimos con todas estas problemas y situaciones, pero nos damos cuenta que Dios siempre nos habla más allá de lo que nosotros quieramos, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a darle gracias a Dios, vamos a aprender a confiar plenamente en Él,
a saber que aunque el mundo nos quiere poner cargas en nuestras vidas, ya sean financieras, ya sean sociales, ya sean públicas, ya sean económicas, y nos sintamos amenazados por el rey de Asiria, que ya sabemos por quién está representado, nosotros lo único que vamos a hacer es doblar rodilla, pedirle a Dios y confiar que Él siempre va a pelear por nosotros. Amén. Y esa es la diferencia, hermanos, cuando ustedes no lo pueden creer, pero yo sé que muchos sí, porque son cristianos como nosotros, pero hay quienes apenas nos están escuchando y no entienden muy bien. Pero a veces esa es la diferencia, cuando a pesar de que el mundo está de cabeza, nos sentamos con tanta tranquilidad a tomar un café y estamos riendo a pesar de que podamos tener muchos problemas y muchas situaciones, y nos estamos riendo como si tuviéramos el mundo resuelto, ¿verdad? Pero es la confianza en que dentro de todas las cosas Dios siempre nos sostiene. Y Dios siempre está con nosotros peleando nuestras batallas. Permite que Dios pelee tus batallas. Confía en Dios. Créele. Y cuando eso suceda, créeme que vas a descansar. Y te vas a poder sentar como muchos de los otros, no les voy a decir que yo, otros, a tomarse un cafecito con tanta tranquilidad. Y que a pesar de que a veces sabemos que afuera te pueden matar, porque a veces así es, la maldad está en ese grado, nos sentimos confiados en que tenemos un Padre que nos ama y que nos cuida. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias, y no sin antes decirles que les amamos en Cristo, y que no se olviden de darle gracias a Dios por los amigos, por la familia, pero sobre todo porque tienen un Dios de amor que los ama y los reconoce como ustedes son, porque Él los ama a ustedes como joyas preciosas y los conoce desde el vientre de su madre. Así es que demos gracias a Dios. Amoroso Dios, Señor y buen Padre, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, nuestro Jehová Rafa, nuestro Elohim, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, grande, omnipotente, presente en nuestra vida, en nuestros pasos y en todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Perdona, Señor, si te ofendemos a veces por nuestra falta de confianza, si te ofendemos porque a veces dudamos de tu poder, de tu capacidad y de tu amor, pero somos seres humanos. Y se nos olvida a veces con tantos problemas, con tantas situaciones, que tú nunca nos dejas, que tú estás ahí. Por eso te damos gracias, Padre, porque hoy nos has recordado nuevamente que no importa cuáles sean los retos que tengamos que hacer, no importa cuáles son las cosas que tengamos que hacer, no importa qué decisiones vayamos a tomar, cual sea, tú vas a pelear por nosotros y vas a hacer con nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estar aquí, de bendecir, Señor, tu nombre, de darte gracias por todo tu amor, por todas tus bendiciones. Y es así, Señor, que hoy damos esta tarde por terminada esta reunión, para agradecerte por cada uno de mis hermanos, para que tú, Señor, bendigas a quienes nos ven, a nuestros hermanos en Brasil y en todas partes del mundo, a nuestro apóstol, a nuestra obispa aquí en la ciudad, y a todos los hermanos, Señor, que tú los guardes, que los bendigas, para que ellos puedan seguir trabajando en tu nombre y podamos seguir confiando plenamente en ti, porque sabemos que tú has ganado la batalla por nosotros. Te damos gracias en el poderoso Hijo de Dios. Amén.